No sé a quién más recurrir. Mi madre, Eleanor, está destrozada, apenas capaz de sostener una conversación sin romper en llanto. Mi padre, Arthur, es la razón de este tormento, pero no puedo hablar con él, no después de lo que hice. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que lo estaba salvando. Pero ahora nuestra casa está envuelta en un silencio tan denso que parece sofocar el aire mismo, un silencio mucho más aterrador que los gritos que desearía escuchar. Cuando miro a mi padre, veo en sus ojos una herida tan profunda que sé que he cometido un error imperdonable. Necesito ayuda. Necesito que alguien, cualquiera, me diga cómo enmendar esto, cómo traerlo de vuelta del abismo al que lo he empujado. Vivimos en una casa espaciosa en un tranquilo suburbio de las afueras de Bristol, Inglaterra. Es el tipo de lugar al que las familias aspiran, con un jardín amplio con césped bien cuidado, una valla blanca que brilla bajo el sol, y parterres de flores que mi madre cuida con un amor casi obsesivo. Los rosales trepadores enmarcan la entrada, y cada primavera, las campanillas y los narcisos llenan el aire de color y fragancia. Era un hogar lleno de risas, de cenas ruidosas y tardes de juegos en el césped. Un lugar donde crecer era sinónimo de felicidad. Hasta que llegó el árbol. Todo comenzó hace 13 años. Yo tenía 10 años, era una niña curiosa con trenzas desordenadas y una imaginación desbordante. Mi padre, Arthur, llegó a casa una tarde de otoño, con las hojas doradas cayendo en espiral a su alrededor. Era contador, un hombre metódico y reservado, con una vida estructurada como las hojas de cálculo que manejaba. Pero tenía una pasión, el jardín. Era su santuario, donde podaba arbustos y plantaba bulbos con una precisión casi poética. Ese día, sus ojos brillaban con una emoción que rara vez mostraba. En la mano llevaba una bolsa de lona raída, como si hubiera sido cosida a mano hace siglos. «Mira esto, Isabella», dijo, sentándose a mi lado en el porche trasero. Abrió la bolsa con cuidado, como si temiera romper algo sagrado, y sacó una semilla. Era negra, del tamaño de una nuez, con una superficie brillante y grabada con espirales apenas visibles, como huellas dactilares de un mundo olvidado. La compré en un mercado de antigüedades en el centro. Un anciano con un puesto lleno de cosas raras me la vendió. Dijo que era especial, que crecería hasta convertirse en un árbol único, un guardián que protegería nuestra casa y traería prosperidad. Yo, con la inocencia de mis 10 años, me emocioné. Pensé que era una aventura, una historia que mi padre, siempre tan serio, había decidido compartir para hacerme sonreír. Esa tarde, bajo un cielo teñido de naranja, plantamos la semilla juntos en un rincón del jardín trasero. Cavamos un hoyo pequeño, colocamos la semilla con cuidado, y mi padre me dejó cubrirla con tierra. Mientras lo hacíamos, me habló de cómo los árboles eran testigos silenciosos del tiempo, guardianes de historias. Fue un momento mágico, uno de los últimos recuerdos puros que guardo de él. Los días siguientes fueron de expectación. Cada mañana, antes de ir a la escuela, corría al jardín para ver si la semilla había germinado. Mi padre me acompañaba a veces, con una sonrisa paciente, diciendo que la naturaleza tenía su propio ritmo. Pero yo, impaciente, imaginaba un árbol mágico que crecería hasta el cielo, como los de los cuentos que mi madre me leía antes de dormir. Pasaron semanas, y justo cuando comenzaba a perder la esperanza, un brote diminuto rompió la tierra. Era pequeño, de un verde pálido, casi translúcido, como si estuviera hecho de cristal. Mi padre lo miraba con una reverencia que me parecía exagerada, pero que en ese momento me llenaba de orgullo. «Es nuestro árbol, Isabella», dijo. «Nuestro guardián». Durante los meses siguientes, el árbol se convirtió en el centro de nuestras conversaciones familiares. Mi padre, normalmente reservado, hablaba de él con una pasión que transformaba su rostro. Nos contaba historias que parecían sacadas de un libro de cuentos, sobre cómo el anciano del mercado le había hablado de un árbol que no solo protegía, sino que también otorgaba deseos a quienes lo cuidaban con devoción. Mi madre, Eleanor, se reía suavemente, diciendo que era una fantasía encantadora, pero sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y escepticismo. Para mí,
Era como vivir dentro de un cuento de hadas, y cada día imaginaba qué deseos pediría cuando el árbol estuviera completamente crecido. El vecindario también empezó a notar nuestra nueva adición. Los vecinos, que a menudo paseaban por las tardes, se detenían a admirar el brote, preguntando qué tipo de árbol era. Mi padre respondía con vaguedades, diciendo que era algo especial, y cambiaba rápidamente de tema. Algunos ofrecían consejos de jardinería, pero él los rechazaba con cortesía, insistiendo en que el árbol necesitaba un cuidado particular. Una vecina, la señora Hawthorne, una anciana con un conocimiento enciclopédico de plantas, frunció el ceño al verlo. «Es curioso», dijo, inclinándose para observar las hojas translúcidas. «No parece de este clima. Tiene algo antinatural». Mi padre se limitó a sonreír, pero noté que su mano apretaba la bolsa de lona con más fuerza. A medida que el árbol crecía, mi padre comenzó a documentar su progreso en un cuaderno de cuero que guardaba en su escritorio. Anotaba cada cambio, la longitud de las ramas, el grosor del tronco, la intensidad del color de las hojas. A veces, lo encontraba sentado en el porche, escribiendo bajo la luz de una linterna, con una expresión de concentración que nunca le había visto en su trabajo de contabilidad. «Es importante, Isabella», me dijo una vez, cuando lo sorprendí hojeando las páginas llenas de diagramas y notas. «Este árbol es más que una planta. Es un legado. Algún día, lo entenderás». El árbol creció con una rapidez que desafiaba toda lógica. En menos de un año, ya era un retoño robusto, más alto que yo. Al segundo año, alcanzaba la altura de un hombre adulto. Mi padre estaba extasiado. Lo cuidaba con una devoción que rayaba en lo reverencial. Construyó un círculo de piedras blancas alrededor de su base, no para protegerlo, sino para marcar su espacio como algo intocable, sagrado. Nadie más podía acercarse. Ni mi madre ni yo podíamos regarlo, podarlo o siquiera tocarlo. «Es delicado», decía. «Necesita mi cuidado». Y nosotros lo aceptamos. Era su pasión, su refugio. Cuando estaba en el jardín, arrodillado junto al árbol, con las manos hundidas en la tierra, sabíamos que era su momento de paz. No interferíamos. Sin embargo, no todo en el jardín permaneció igual. Al principio, los cambios eran sutiles, apenas perceptibles. Las flores más cercanas al árbol parecían menos vibrantes, con sus pétalos un poco más apagados. Mi madre notó que sus rosales, que siempre habían sido la envidia del vecindario, producían menos flores cada año. Ella lo atribuía al clima, a un invierno más frío o un verano demasiado seco, pero yo veía cómo miraba al árbol, con una mezcla de recelo y resignación. Mi padre, por otro lado, no parecía notar nada fuera de lo común. Su atención estaba completamente absorbida por el árbol, que ahora proyectaba una sombra más densa, una sombra que parecía más pesada de lo que debería ser un simple juego de luz y oscuridad. Los vecinos comenzaron a hacer comentarios. La señora Hawthorne, que a menudo paseaba con su perro por nuestro jardín, se detenía a mirar el árbol con una expresión de creciente incomodidad. «Esas hojas no son normales», dijo una vez, señalando las hojas cerosas que brillaban bajo el sol. «No reflejan la luz como deberían. Es como si absorbieran algo». Mi padre se rió, diciendo que era solo un efecto óptico, pero noté que evitaba mirarla a los ojos. Otros vecinos, menos directos, murmuraban entre ellos, y pronto las visitas al jardín se hicieron menos frecuentes. El césped, que antes era un lugar para barbacoas y juegos, comenzó a sentirse aislado, como si el árbol hubiera reclamado el espacio para sí mismo. Yo estaba entrando en la adolescencia, y mi fascinación inicial por el árbol se desvanecía. Había algo en el que me incomodaba. La sombra que proyectaba no era solo una ausencia de luz, era fría, opresiva, como si tuviera una presencia propia. A veces, cuando pasaba cerca, sentía un escalofrío que no podía explicar, como si algo me observara desde el interior de las ramas. Intenté hablar de ello con mi madre, pero ella desvió la conversación con una risa nerviosa. «Es solo un árbol, Isabella», decía. «No dejes que tu imaginación te juegue una mala pasada».
Pero yo veía la forma en que evitaba mirar directamente al árbol, como sus pasos se aceleraban cuando pasaba por su sombra. El cambio en mi padre fue más lento, más insidioso. Al principio, eran detalles pequeños. Pasaba más tiempo en el jardín, incluso bajo la lluvia o en las frías mañanas de invierno. Regresaba a casa con las manos cubiertas de tierra negra, las uñas oscuras y una expresión de calma que no era del todo natural. Empezó a hablar del árbol de una manera que me ponía la piel de gallina. Hoy está fuerte, decía mientras cenábamos, como si hablara de un amigo. Le gusta el viento del norte. Mi madre sonreía, incómoda, y cambiaba de tema. Yo, aún adolescente, me limitaba a encogerme de hombros. Era raro, sí, pero era mi padre. Lo quería, y si el árbol lo hacía feliz, ¿qué importaba? Pero a medida que crecía, también lo hacía mi inquietud. Había noches en las que me despertaba con un sobresalto, convencida de que había escuchado un susurro, un murmullo que venía del jardín. Desde mi ventana, veía la silueta del árbol bajo la luz de la luna, inmóvil pero de alguna manera vivo, como si estuviera esperando algo. Una vez, vi a mi padre de pie junto a él, en medio de la noche, con las manos apoyadas en el tronco, la cabeza inclinada como si estuviera rezando. No se movió durante horas. Cuando finalmente volvió a casa, su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me asustó. Intenté investigar más sobre el árbol. Pasé tardes en la biblioteca escolar, buscando en libros de botánica y enciclopedias, pero no encontré nada que se pareciera a nuestro árbol. Sus hojas, su tronco, su crecimiento acelerado, nada encajaba con las descripciones de especies conocidas. Una vez, le pregunté a mi profesora de biología, la señora Carter, si había oído hablar de un árbol con hojas casi negras y un tronco que parecía metálico. Ella frunció el ceño, pensativa, y dijo que podría ser una especie exótica, pero que necesitaría más información para identificarlo. Me sugirió que tomara una muestra de una hoja, pero cuando intenté arrancar una, la corteza me pinchó como si tuviera vida propia, y desistí. Cuando cumplí 18 años, el árbol era una presencia colosal. Dominaba el jardín, proyectando una sombra densa que cubría la casa durante la mayor parte del día. Esa sombra no era como las demás. Estar cerca de ella era como acercarse a un lago helado en invierno, sabiendo que un paso en falso podía hacerte caer. Intenté hablar con mi padre sobre el árbol, preguntarle por qué lo cuidaba tanto, por qué parecía tan importante para él. Pero él solo me miraba, con esa sonrisa serena y vacía, y decía, es nuestro guardián, Isabella. Nos protege. Lo entenderás algún día. Los signos de que algo estaba profundamente mal comenzaron a multiplicarse. Primero, fueron las plantas. Los rosales de mi madre, que habían ganado premios en ferias locales, comenzaron a marchitarse. Las hojas se volvían marrones, los pétalos caían como lágrimas. El pequeño huerto de hierbas que cultivaba, albahaca, romero, tomillo, se secó en semanas. Incluso las flores silvestres que crecían al borde del césped, fuera de la sombra del árbol, parecían debilitarse, como si algo drenara su vida. La tierra bajo el árbol se volvió estéril, grisácea, dura como cemento. Mi madre intentó salvar sus plantas, regándolas con fertilizantes, replantándolas en macetas, pero nada funcionó. Es ese maldito árbol, murmuraba a veces, cuando creía que no la oía. Luego, los animales. Los gorriones y petirrojos que solían llenar el jardín con sus cantos desaparecieron. Las ardillas, que antes correteaban por el césped, dejaron de aparecer. Incluso los insectos parecían evitar el lugar, ya no había mariposas ni abejas zumbando entre las flores. Nuestro gato, Jasper, un atigrado viejo y gruñón que adoraba tumbarse al sol, comenzó a evitar el jardín trasero. Se quedaba en la puerta, con el pelo erizado y los ojos fijos en la sombra, emitiendo maullidos bajos y ansiosos. Una vez, intenté llevarlo en brazos al césped, pero se revolvió con tal furia que me arañó el brazo y corrió a esconderse bajo el sofá. Intenté buscar respuestas. Pasé horas en la biblioteca local, hojeando libros de botánica, folclore y mitología, buscando cualquier referencia a un árbol como el nuestro.
Encontré historias de árboles sagrados, de espíritus guardianes y maldiciones antiguas, pero ninguna descripción coincidía exactamente con lo que teníamos en nuestro jardín. Una noche, en un foro en línea de aficionados a lo paranormal, leí sobre árboles parásitos, entidades que se alimentaban de la energía vital de quienes los cuidaban. El autor del artículo afirmaba que estos árboles podían manipular a las personas, volviéndolas dependientes, incluso devotas. Pero el artículo terminaba con una advertencia: destruir un árbol así podía tener consecuencias impredecibles. Cerré la computadora, con el corazón acelerado. Era una tontería, me dije. Solo un árbol. Pero no podía ignorar la forma en que mi padre cambiaba, como parecía desvanecerse ante nuestros ojos. El cambio más aterrador fue en mi padre. Su interés por el árbol se convirtió en una obsesión que consumía cada aspecto de su vida. Dejó su trabajo en la empresa de contabilidad, diciendo que el árbol lo necesitaba más que las hojas de cálculo. No lo entienden, decía con una calma que me ponía los nervios de punta. Me habla. Me cuida. Pasaba días enteros sentado en una silla plegable bajo las ramas, inmóvil, con los ojos entrecerrados como si estuviera en trance. A veces, desde la ventana de la cocina, lo veía inclinar la cabeza, como si escuchara una voz que solo él podía percibir. Otras veces, sus labios se movían en un murmullo silencioso, y supe, con una certeza que me revolvía el estómago, que estaba hablando con el árbol. Intentamos todo para recuperarlo. Mi madre y yo le suplicamos, le gritamos, lloramos. Una noche, mi madre se arrodilló frente a él, tomándole las manos. Artur, por favor, dijo, con la voz rota. Vuelve con nosotras. Estás desapareciendo. Mira lo delgado que estás, apenas comes, por favor, ven dentro. Él solo la miró, con esa sonrisa serena y vacía que me helaba la sangre y dijo: la sombra es suficiente. Es pura. Es todo lo que siempre he querido. Vengan, únanse a mí. Después lo entenderán todo. Nunca lo hicimos. Había algo en esa sombra que nos repelía instintivamente. No era solo fría, era opresiva, como si te envolviera y te apretara, como si quisiera meterse dentro de ti. Estar al borde de ella era como estar al borde de un precipicio. Sentías que, si cruzabas la línea, no volverías. Intenté otras tácticas. Una tarde, invité a mi padre a dar un paseo por el parque, lejos del jardín, lejos del árbol. Pensé que un cambio de escenario podría despertarlo, recordarle quién era antes de que esa cosa entrara en nuestras vidas. Pero él se negó, diciendo que no podía dejar el árbol solo. Necesita mi atención, Isabella, dijo, como si hablara de un niño enfermo. Intenté llevarlo al médico, pensando que tal vez estaba enfermo, que su obsesión era un síntoma de algo físico o mental. Pero él se negó a ir, y cuando insistí, me miró con una furia que nunca había visto en él. No estoy loco, dijo. Y no estoy enfermo. El árbol me da lo que necesito, ¿por qué no puedes aceptarlo? Mi madre estaba al borde del colapso. Una noche, la encontré en la cocina, con una botella de vino medio vacía y los ojos hinchados de tanto llorar. No sé qué hacer, Isabella, susurró. Es como si ya no fuera él. Como si algo lo hubiera reemplazado. Intenté consolarla, pero mis palabras sonaban vacías, incluso para mí. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. El hombre que me había criado, que nos había llevado a pasear en bicicleta y nos había contado historias de su infancia, estaba desapareciendo, absorbido por la sombra de ese árbol. Las últimas semanas fueron el punto de ruptura. Mi padre dejó de entrar en casa, salvo para dormir unas pocas horas en el sofá, donde se desplomaba agotado. Estaba demacrado, con la piel grisácea, los pómulos marcados y los ojos hundidos, pero brillaban con una calma perturbadora, como si hubiera encontrado una paz que no pertenecía a este mundo. Estaba siendo consumido, y lo peor era que parecía aceptarlo, incluso disfrutarlo. Intenté una última vez razonar con él. Una tarde, lo encontré sentado bajo el árbol, con las manos descansando sobre las raíces expuestas, como si estuviera acariciando algo vivo. Me senté a su lado, ignorando el frío que me calaba los huesos. Papá, dije,
con la voz temblorosa, esto no es normal. No es solo un árbol. Te está haciendo daño. Nos está haciendo daño a todos. Él no me miró. Sus ojos estaban fijos en las ramas, que se mecían ligeramente aunque no había viento. No me está dañando, Isabella, dijo, con esa calma que me ponía los nervios de punta. Es un propósito. Es lo que siempre he buscado. La sombra, me entiende. Me da paz. Paz, repetí, con lágrimas quemándome los ojos. Esto es paz, mírate, apenas comes, apenas duermes. Mamá está destrozada, y yo no sé cómo ayudarte. Por un momento, pensé que lo había alcanzado. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, vi al hombre que solía ser, mi padre, el que me llevaba a caballito por el césped, el que me enseñó a plantar bulbos y a podar rosales. Pero entonces, la sombra pareció apretar más fuerte, y su expresión se endureció. No necesito nada más, Isabella. La sombra es suficiente. Lo entenderás algún día. No podía soportarlo más. Tenía que salvarlo. El árbol tenía que desaparecer. Esperé hasta la medianoche de un viernes. La casa estaba en silencio. Mi madre dormía arriba, agotada por días de preocupación. Mi padre, finalmente vencido por el cansancio, se había desplomado en el sofá, con la respiración irregular. Era mi oportunidad. Fui al cobertizo y tomé la sierra eléctrica que mi padre usaba para podar los setos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Mi corazón latía con un miedo visceral, pero también con una determinación feroz. Salí al jardín trasero. La luna llena bañaba el césped en una luz plateada, pero bajo el árbol, la oscuridad era absoluta, un abismo que parecía tragarse la luz misma. Entré en la sombra. El frío me golpeó como una bofetada, un frío que no era natural, que parecía succionar el calor de mis huesos. Me acerqué al tronco, que brillaba bajo la luz de la luna como si estuviera hecho de obsidiana pulida. Toqué la corteza, era suave, casi cálida, como la piel de un animal dormido. Encendí la sierra. El rugido rompió el silencio de la noche, y justo cuando los dientes tocaron la corteza, lo escuché. Un susurro, claro y cercano, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Era un sonido de ramas agitadas, de viento susurrando entre hojas, pero también una voz, profunda y antigua, que parecía venir de todas partes y de ninguna. No lo hagas. Me detuve, con el corazón en la garganta. Giré, buscando en la oscuridad. El jardín estaba vacío. No había nadie. Era mi miedo, me dije. Mi imaginación jugándome una mala pasada. Apreté los dientes, ignoré el escalofrío que recorría mi espalda, y volví a la sierra. Los dientes cortaron la corteza con un sonido húmedo y sordo, como si estuviera cortando carne. Un líquido oscuro, viscoso, comenzó a emanar del corte, brillando bajo la luz de la luna. Olía a hierro, a sangre, pero también a algo más, algo podrido y químico. Me obligué a seguir, aunque cada instinto en mi cuerpo gritaba que parara. La sierra vibraba en mis manos, el líquido salpicaba mi ropa, mi cara, y el frío de la sombra se intensificaba, como si el árbol estuviera furioso, como si supiera lo que estaba haciendo. No sé cuánto tiempo estuve cortando. Minutos, tal vez horas. Perdí la noción del tiempo, atrapada en una danza frenética de miedo y determinación. Cada corte liberaba más de ese líquido oscuro, que empapaba la tierra y llenaba el aire con un hedor metálico. Finalmente, con un crujido ensordecedor, el árbol cedió. Cayó con un estruendo que hizo temblar el suelo, aplastando el césped, las piedras decorativas y los restos de los parterres de mi madre. Las ramas se astillaron, y el tronco se partió con un sonido que era casi un grito. El silencio que siguió fue absoluto. La sombra había desaparecido. Estaba jadeando, temblando, con la sierra aún en las manos, y el motor apagado. Me sentía vacía, agotada, pero también aliviada. Lo había hecho. Había destruido al monstruo. Entonces, dirigí mi linterna hacia el tocón. Lo que vi me hizo retroceder, con un grito atrapado en la garganta. El interior del árbol no era madera.
Era una masa pulsante de tejido rojo oscuro, como músculo vivo, entretejido con venas blancas y fibrosas que parecían latir. En el centro, incrustado en el tronco como si hubiera crecido con él, estaba el contorno de un rostro humano. Los ojos estaban cerrados, con la piel pálida y cerosa, como la de un cadáver preservado. El corte de la sierra lo había atravesado por la mitad y la sangre oscura seguía emanando, formando un charco viscoso en la tierra. No era solo un rostro, había fragmentos de un cuerpo, un hombro, parte de un brazo, integrados dentro de la estructura del árbol, como si estuvieran creciendo dentro de él. No podía respirar. No podía pensar. Mi mente se negaba a procesar lo que veía. ¿Qué era eso? ¿Quién era eso? ¿Era eso lo que mi padre había estado venerando todos estos años? ¿Era eso lo que lo había consumido? «Quémalo», dijo una voz detrás de mí. La voz de mi padre, rota y débil, vino desde la puerta trasera. Me giré, con la linterna temblando en mi mano. Estaba allí, de pie, en el borde del porche, mirando el tocón. Su rostro estaba desencajado, con sus ojos llenos de un dolor tan profundo que parecía que le habían arrancado el alma. La calma serena que lo había definido durante años había desaparecido, reemplazada por una angustia que lo hacía parecer más pequeño, más frágil. «Papá», murmuré, con la voz quebrada. «Quémalo todo», repitió, sin mirarme. «No dejes nada». Trabajamos juntos en un silencio sepulcral, como si estuviéramos realizando un ritual fúnebre. Cortamos las ramas, el tronco, todo lo que pudimos manejar. Apilamos los pedazos en el centro del jardín, formando una pira desordenada. Mi padre vertió gasolina de una lata que sacó del cobertizo, con sus manos temblando tanto que derramó parte del líquido en el césped. Yo encendí la cerilla, y el fuego rugió con una furia que parecía reflejar la mía propia. Las llamas se alzaron, un infierno de naranjas y rojos que iluminaba la noche. El humo era negro, grasiento, y olía a carne quemada mezclada con algo más, algo acre y profundamente equivocado. Nos quedamos allí, mi padre y yo, mirando cómo el árbol se consumía. Las ramas crujían, el tronco se deshacía en cenizas, y el rostro en el centro, o lo que quedaba de él, parecía retorcerse en las llamas, aunque quizás fue solo mi imaginación. Permanecimos allí hasta que no quedó nada más que un círculo chamuscado en el césped y un montón de cenizas que el viento comenzó a esparcir. Pensé que lo había salvado. Pensé que había destruido la cosa que lo estaba matando, que había cortado el lazo que lo ataba a esa abominación. Pensé que, al quemar el árbol, le había devuelto su vida. Me equivoqué. Han pasado 10 días desde esa noche. El árbol ya no está. La sombra ya no está. El jardín trasero es un espacio vacío, con un círculo negro de césped quemado como única evidencia de lo que pasó. Mi padre está en casa. Come lo que mi madre le pone delante, duerme en su cama, se mueve por las habitaciones como si fuera un residente más. Pero no es él. La obsesión que lo consumía ha desaparecido, pero también la paz retorcida que lo mantenía. En su lugar, hay una ansiedad constante, un nerviosismo que lo hace saltar ante cualquier ruido, desde el crujir de una tabla hasta el sonido del viento contra las ventanas. Camina por la casa sin rumbo, con sus pasos lentos y erráticos, como si buscara algo que sabe que no encontrará. Mira por la ventana hacia el jardín vacío, a veces durante horas, con los ojos fijos en el lugar donde solía estar el árbol. No habla. Ni una palabra desde esa noche. Solo me mira, de vez en cuando, con esos ojos llenos de un terror silencioso, de una pérdida que no puedo comprender. Y en esas miradas, siento que yo soy el verdadero monstruo. Mi madre no está mucho mejor. Intenta mantener la casa en orden, prepara comidas que apenas toca, y llora cuando cree que no la vemos. El otro día, la encontré en el jardín, mirando el círculo quemado, con una pala en la mano, como si quisiera cavar, como si quisiera encontrar algo. Cuando me vio, dejó caer la pala y entró corriendo en casa, murmurando algo sobre lo mucho que extraña al hombre que solía ser mi padre. Destruye el árbol que lo estaba consumiendo, pero al hacerlo, parece que destruye parte de su alma. Cambié a un hombre vacío pero sereno por un hombre roto, atrapado en un miedo que no puede expresar.
No sé qué era ese árbol. No sé qué era esa cosa en su interior, esa abominación que parecía viva, que sangró como un ser humano. No sé si era un parásito, un espíritu, o algo peor. No sé si mi padre lo sabía, si esa cosa era la razón de su obsesión, o si él también fue una víctima de su poder. Lo único que sé es que el silencio en esta casa es insoportable. Es un silencio que pesa, que susurra en los rincones, que crece con cada día que pasa. No sé cómo traer de vuelta a mi padre, cómo curar la herida que le infligí al cortar ese árbol. No sé si hay una manera de deshacer lo que hice. Si alguien, en algún lugar, sabe qué fue esa cosa, qué significaba, o cómo puedo ayudar a mi padre a encontrar la paz, por favor, díganmelo. No puedo seguir viviendo en esta casa donde el silencio grita más fuerte que cualquier voz.